A partir de este momento, somos Primera Vista en temas nacionales e internacionales, reporte del tráfico, noticias, tendencias en redes. Los conceptos vertidos en la siguiente entrevista no son responsabilidad ni es la línea editorial del 106.9 FM Radio. La entrevista, el punto de vista de los profesionales en temas de interés nacional e internacional. Buenos días, qué bueno estar con todos ustedes. 24 de julio, lunes, quiero darles la bienvenida a la entrevista con Francisco Gómez en 106.9 FM Radio. Estamos en streaming en 106.9fmradio.net, transmisión en YouTube, en Facebook, en simultáneo, para que usted pueda compartir con todos nosotros. Fran Durán en controles, soy Francisco Gómez. Hoy tengo invitados especiales que los voy a presentar en un momento. Existe el Instituto de Bienestar Animal, que es una entidad del gobierno, que he visto que cuando son casos mediáticos, dicen que resuelven prácticamente de inmediato, capturan, hacen, investigan esto y lo otro. En algunas intervenciones, menos en la entrevista, pero en las intervenciones de la radio, hablaban mucho de un personaje que era parte de nosotros, la popular Maya. La Maya se le puso de nombre a Verónica, a una gatita rescatada, que la esterilizamos, le curamos una herida que tenía acá, le dio cariño creo que cada miembro de la radio y todas las personas que venían también. He tratado de estar recopilando y la vamos a publicar en algún momento, ahora o mañana. Todos los invitados que se tomaron fotografías y las compartieron y publicaron cosas con un gatito que era muy, muy amoroso. La cosa de que después de Viernes de Rock, yo me fui a eso de ya sábado, 12:15 más o menos, y por la mañana los amigos de la peluquería Turín nos estaban informando que el gato, el popular Bocado, le habían dado y había fallecido. Muchos van a decir, es un animalito y todo, pero es alguien que le tomamos bastante cariño y quizá nos colabora. Después de 2 días, no sé si van a reaccionar, porque fue bastante mediático una publicación de Verónica Blanco y una mía. Entre las dos han alcanzado prácticamente 100,000 impresiones, interacciones, pero no se pronunció absolutamente nadie. Así que al mediodía hasta vino mi familia también y todo, y fue enterrada acá en el jardín de la radio, y ahí pedimos quizás un poco más de empatía hacia los animales también. Y era un animal que era evidente que no era callejero, tenía su collar, su nombre, sus números de contacto y todo para saber cómo informarnos acá a la radio. Así que así comenzamos con esta nota 3. Tengo el gusto que hoy nos acompaña la fórmula presidencial del partido Nuestro Tiempo y de la sociedad civil, Luis Parada como candidato a la presidencia, Celia Medrano, candidata como vicepresidenta. Voy a comenzar por Celia porque es alguien de la casa. Celia, ¿cómo está? Buenos días. Un gusto estar aquí, Francisco. Gracias por presentarnos de la manera que lo ha hecho. Una fórmula presidencial propuesta desde sociedad civil y de sociedad civil con el partido Nuestro Tiempo. No puedo empezar sin plantear cómo lamentamos Luis y yo que hayan asesinado a Maya. Realmente a veces se refleja lo que la sociedad es con respecto a cómo tratar a un animalito y cómo la gente a veces no actúa con empatía, como usted decía. Lamentamos mucho lo que ha pasado en Radio Maya Visión, en Radio 106.9 Radio con respecto a la muerte de Maya. Sí, muchas gracias. Luis Medrano, qué gusto. Luis Parada, ya hice la combinación. Qué gusto que esté con nosotros acá en la cabina de la 106.9. Gracias, Francisco, un gusto estar con ustedes para empezar esta semana. Y mira, no solo nuestras condolencias, sino que mi condena
por este hecho, porque no es un accidente, es un acto deliberado de ponerle veneno, y tal vez no fue a ella, a él específicamente. El problema es la gente que comete esa práctica inhumana, cruel, de dejar bocado. ¿Qué es bocado? Es un alimento que tiene veneno y está diseñado para atraer a un animal a que se lo coma. Y así como puede matar a cualquier animal. O sea, eso debe, si no es un delito, debería ser un delito. Y es algo inhumano. Imagínate la agonía de un animal morir envenenado. Eso es inhumano. Así es que, discúlpame que empiece con esto, pero a mí me indigna. Porque, o sea, imagínate, los animales, cómo tratamos los humanos a los animales es un termómetro de nuestra propia humanidad. Si tratáramos bien a los animales, imagínate cómo trataríamos mucho mejor a un niño, a una mujer, a un ser humano. Entonces, tratemos a los animales bien y vamos a tratar a todas las personas bien. Tratémoslos mal y así vamos a hacer con toda la gente. Eso es lo que yo pienso. Bueno, muchas gracias, y todos también los que ya nos empiezan a escribir referente a este caso. Bueno, quizá no sea muy de coyuntura al inicio la plática que vamos a tener, sino que conocer a los candidatos de nuestro tiempo. Fueron de los primeros que se conoció, que venían de la sociedad civil. Luis, cuéntenos un poco su trayectoria de vida para que conozcamos a Luis Parada. Sí, Francisco, yo nací y crecí acá en El Salvador, en el barrio San Jacinto, Colonia América. Es capitalino de nacimiento. Sí, así es. Y iba bastante al área de San Marcos, incluso Santo Tomás. Mi abuelo tenía una pequeña finquita ahí y nos encantaba ir los fines de semana. Me acuerdo cuando los ríos todavía tenían agua que se transparente y habían pececitos. Así fue como yo empecé a tener pececitos, que los agarraba y los llevaba a la casa y los tenía y me duraban bastante porque yo los cuidaba bien. Entonces sí, yo vivía en ese ambiente. El río Acelguate todavía no estaba contaminado. Era muy bonito. Estudié en el Colegio Bautista, de ahí me gradué, de San Jacinto. Y luego a la edad de 16 años tomé una decisión que sorprendió a toda mi familia, porque les dije que quería ser militar y me dijeron, ¿y por qué? Y se extrañaban porque pues yo era un excelente estudiante en el bachillerato. Ellos pensaban que yo iba a ser ingeniero o era súper bueno para las matemáticas. Bueno, para todo, pero hasta para inglés, aunque inglés era la materia que más me costaba, fíjate. Sí. Porque yo sacaba 10, pero no entendía. Tenía que memorizarme todo y eso me llevó a tomar clases extra de inglés en unas vacaciones y la seguí tomando por las tardes. Salía del colegio y me iba en bus al centro de San Salvador, un poquito camino al Hospital Rosales, que se llamaba el Centro Cultural El Salvador, Estados Unidos. Ahí aprendí inglés, ahí estuve 2 años. Pero sí se extrañaron que yo les dijera que quería ser militar. ¿Y por qué? O sea, porque la verdad es que desde muy pequeño tuve el deseo de servir a la gente, servir al país, no a una persona, sino que entre más personas se pueden ayudar a la vez, mejor. Y en ese momento El Salvador estaba llegando a una situación donde yo veía venir, estamos hablando de 1976, veía venir un choque por una gran desigualdad económica, pero sobre todo un sistema político que no era capaz de resolver esos problemas. Así que sí, me metí a la escuela militar, ingresé en enero de 1980 y 6 meses después me fui becado a la Academia Militar de Estados Unidos, West Point. Allá estuve 4 años. Fui el único salvadoreño que me gradué de West Point en los 12 años del conflicto armado. Y regresé a El Salvador en 1985, estuve en el batallón de paracaidistas, en el DM4 de Morazán, en la Dirección Nacional de Inteligencia, en la Embajada de El Salvador en Washington. Y en 1994, cuando ya había terminado el conflicto armado, me salí de la Fuerza Armada. Tuve 2 trabajos acá en una fábrica textil, una maquila. Ese fue mi primer trabajo después de salir ya de civil.
uno de los trabajos más pesados que he tenido por todo lo que hay que hacer. Y después trabajé con la aerolínea TACA, cuando todavía era TACA. Y entonces decidí que en realidad aquí las oportunidades que yo tenía y que mis hijos tenían no eran suficientes, pues viniendo de la Fuerza Armada estaba prácticamente limitado al área de seguridad, a pesar que ya tenía una maestría en gobierno allá en Estados Unidos. Así es que decidimos con mi esposa emigrar a Estados Unidos y empezar de nuevo. A la edad de 37 años comencé a estudiar una nueva carrera, Derecho, y me hice abogado a la edad de 41 años. Este es un ejemplo de vida, tomar una decisión. Sí, o sea, bien radical, porque pues aquí tenía un buen empleo y todo eso, pero yo ya no me satisfacía los límites que me daba el haber sido militar al área de seguridad. Así es que me hice abogado. Como te dije, a una edad empecé a los 37, me gradué a los 41 con compañeros de 22 y 23, con una mochila, y trabajaba de día, tiempo completo, y estudiaba de noche. Y tuve la buena fortuna de ir a trabajar a uno de los despachos más grandes y prestigiosos de Washington, y allí me adentré de que estaba estudiando en el área de arbitraje internacional, específicamente defender a países que habían sido demandados por inversionistas extranjeros. Y tuve la suerte de tanto en ese despacho como en otro, de representar a varios países, tanto de América Latina, Europa, Asia y África. Pero los casos que más me llenaron fueron 4 en los que trabajé defendiendo a la República de El Salvador, al Estado salvadoreño, no a un gobierno en específico, sino que al Estado, que había sido demandado en 4 ocasiones diferentes, uno por una empresa española, los otros 2 por empresas estadounidenses, y el cuarto por una empresa italiana, Enel. Entonces, los 2 de las empresas estadounidenses fueron relacionadas a la minería metálica, donde tuvimos 2 victorias. La más conocida es la de Pacific Rim, después comprada por otra empresa más grande que se llama Oceana Gold, y a través de todos esos casos estuve viniendo a El Salvador a veces una vez por mes. Llegué a conocer, o sea, a pesar que yo vivía en Estados Unidos, no solo no me desligué de El Salvador, sino que llegué a conocer muy íntimamente los problemas grandes que habían a nivel gobierno. Y podemos hablar después si quieres, pero vaya, el problema de la corrupción, el problema de darle contratos a empresas que no están capacitadas para eso, sino que con base, muy posiblemente, porque nunca se investigó a corrupción. Es algo que era un tema común en varios de estos casos, no solo aquí, sino que en otras partes. Y eso me llevó en realidad a sentirme que esa experiencia me daba la oportunidad de poder hacer algo desde otro punto de vista, como es el gobierno, la política. Y por eso fue que hace 6 años intenté por primera vez participar a nivel presidencial. No fue posible porque... Mire, Luis, eso ha sido como un tema de discusión en que se trata de atacar, si queremos ver. ¿Que usted perteneció o estaba vinculado al partido Arena? Sí, hace 6 años que yo decidí por mí mismo. Nadie ni me apadrinó, ni me lo sugirió, ni nada, sino que lo que había visto en los últimos años de interacción con gobiernos, yo dije, no, sí, y lo que veía que era un gran vacío de gente con principios, con integridad, que estuviera, y con capacidad, y que estuviera en las riendas de los gobiernos, me hizo pensar que bueno, con las disculpas del caso, pero si el profesor Sánchez Serén puede ser presidente, ¿por qué no yo? Pues, y creo que puede hacer un mucho mejor papel, trayendo los principios que yo he tenido desde niño, que son principios de honestidad, verdad, de ocupar la razón, no decisiones a la loca, arbitrarias, y justicia. Entonces, claro, como tú sabes, por la Constitución requiere que si tú deseas ser presidente de la República, y para mí sería excelente que todos los niños de El Salvador quisieran ser eso, porque eso te da una aspiración de servicio desde el principio. Si tú quieres ser presidente de la República, tienes que hacerlo a través de un partido político.
Entonces, el único partido político que tenía alguna posibilidad de llegar a la presidencia en ese momento era el Partido Arena, que no fuera pues porque en el FMLN obviamente no creí que iban a haber ninguna posibilidad. En realidad nunca lo consideré como una posibilidad, pues porque ellos ya tienen una forma bastante diferente de actuar, o tenían. Así es que me inscribí en el Partido Arena. Entonces, usted lo que estaba buscando era un partido político. Así es, y el único que había en realidad que podría haber sido una posibilidad era el Partido Arena. Vi en ese entonces que el Partido Arena, que era en ese momento la única posibilidad que existía a otro gobierno similar o igual al que estaba viendo yo, que no era muy efectivo, y si quieres te puedo decir las razones. Específicamente la principal razón es que funcionarios del gobierno estaban haciendo lo contrario de lo que le habían ofrecido al pueblo salvadoreño e incluso a sus propios miembros del partido, a sus propios votantes, en el sentido de que no iban a permitir la minería metálica en El Salvador. Esa fue una promesa de campaña que la caso hizo, que usted conocía muy bien, que la hizo tanto el expresidente Funes como el expresidente Sánchez Serén, en ese entonces presidente. Y yo me pude enterar que habían funcionarios del gobierno que, sin pasar por nosotros los abogados, estaban hablando directamente con la empresa Pacific Rim para llegar a un acuerdo que permitiera la explotación minera en el país. Algo que me pareció que era una traición a la promesa que le habían hecho a los votantes, tanto del FMLN como a los votantes en general. Y lo peor que lo estaban haciendo a espaldas del presidente. El presidente ni se daba cuenta. Entonces, claro, yo no iba a ir a tratar de ser parte de ese partido. Entonces, Arena era la única opción. Me inscribí. Y el problema que veía en Arena es que veía que ya se estaban formando dos polos fuertes de dos personas que venían, claro, muy educadas, muy capacitadas, creo yo uno más que otro, pero que iba a ser un choque entre ellos, y la verdad que si chocaban entre ellos, ese partido no iba a tener posibilidades en la asamblea, en la elección general contra el candidato que fuera. Entonces yo quise entrar para ofrecer una opción diferente, una alternativa que en vez de chocar con otros dos polos, los pudiera unir. Desafortunadamente una de esas personas ya había sido el ungido de parte de las personas que ejercían el poder de dirección dentro del partido, y empezaron a poner obstáculos, a pesar que te digo, de los 8 sectores que tiene el Partido Arena, yo me llevaba muy bien con todos ellos, y a 4 de esos sectores pues estaban incluso se opusieron al intento que hizo la dirigencia, y que al final lo llevaron a cabo, de adelantar la elección interna casi un año para dejar sin posibilidades de organización esfuerzo de otras personas. Así que por eso sí, yo entré, estuve en una pre-campaña, digamos, para las internas, pero nunca llegué ni siquiera a inscribirme en las internas. Dejé pasar Fue una intención. Fue una intención nada más. Yo no fui precandidato. Exploró. Fui interesado en ser aspirante a candidato. Y después de varios meses, porque tampoco no me quise ir dejando un problema, me quedé callado unos meses y después renuncié públicamente al partido. Así que sí estuve en el Partido Arena un año. Bueno, perfecto. Celia Medrano, activista en pro de derechos humanos, pero la etapa que yo más conozco como periodista también. Celia, cuéntenos un poco. Me llamo Celia Medrano. He sido capitalina también. Mi infancia la he pasado en diferentes barrios de San Salvador. De madre catedrática universitaria de la Universidad del Salvador, padre médico, psiquiatra, neurólogo, y quizás ahí yo tendría que hacer un pequeño espacio para manifestar nuestra solidaridad con los médicos
tanto el médico ginecólogo que lo están procesando, una mala praxis debería, por supuesto, de ser investigada y verificarse, respetando el debido proceso legal. La Universidad del Lado de Oriente ya se ha pronunciado y ha explicado muy bien. El decano de la multidisciplinaria. Y es increíble muy cómo bueno. hay una serie de mensajes de odio que están diciendo que ya dejará de ser decano por pronunciarse en favor de un médico que todos reconocen como alguien muy preparado y muy entregado. No estamos planteando en ningún momento de que una mala praxis no sea investigada, pero respetando el debido proceso, es decir, con justicia, respetando de que si la persona ha cometido un error, que tenga un castigo relacionado con ese error específico. Pero esta campaña que han hecho, que es por ser un médico en un momento en donde el gremio médico está pronunciándose con otro caso también injusto, como el de dos médicas que dan un comentario desafortunado en Twitter y las destituyen, no las quieren reinstalar, se disculparon, al igual que lo hizo el ministro de Salud, y el ministro de Salud también dio declaraciones en ese mismo contexto de la tragedia ocurrida en el estadio Cuscatlán, que estaban equivocadas, injustas, se disculpó y no ha pasado nada, y señalado por una serie de hechos de corrupción. Como hija de un médico, quiero que los médicos, las médicos que nos están escuchando, sepa que son aspectos que consideramos injustos y que se está atacando a un gremio no por los errores que puedan cometer sus miembros, si acaso un proceso justo pudiera determinarlo, sino que se está atacando un gremio simplemente por opinar diferente. Y felicito al gremio médico, que había estado bastante sometido, bastante silenciado por esta ola de presión que utilizan para amedrentar a todo aquel que ha dado una opinión diferente. Continuando con esto, también plantear de que hay una trayectoria, como usted lo señala, en materia de defensa de los derechos de las personas, trabajar con personas que han sido víctimas de graves hechos, tanto en el pasado, durante el conflicto armado, como ahora. Tantos casos de desaparición de personas, tantos casos de personas torturadas, tantos casos y comunidades enteras con miedo. Luis y yo iniciamos el darnos a conocer como fórmula presidencial en una comunidad en donde la mayoría son mujeres lideresas. Dicen que eso no es mediático. No era nuestra intención que fuera mediático o no. Nuestra intención era marcar con el inicio de darnos a conocer como candidatos, como candidato y candidata, desde un lugar diferente a un hotel, desde un lugar diferente a un lugar alquilado o la sede de un partido determinado, sino en una comunidad, y no en una comunidad cualquiera, en una comunidad donde ya se ha tenido trabajo y hay una muy buena relación, y la gente incluso quería ir con nosotros. La directiva de la comunidad, como sabía que había medios de comunicación afuera, querían ir con nosotros y estarnos presentando como una opción que a ellos les gusta, pero también tuvimos mucho cuidado, porque no somos ingenuos de no saber de que en el marco del actual régimen de excepción y en el marco de esas presiones que están viviendo estas dos médicas, por ejemplo, y este médico actualmente acusado en San Miguel, no son ajenas, son susceptibles a posibles represalias, instrumentalizando la ley, instrumentalizando medios de comunicación oficiales, instrumentalizando el sistema estatal que debería de estar al servicio de las personas y no en contra de ellas. Entonces les dijimos, habrá momentos para estar juntos públicamente, pero sí pudimos estar en esa comunidad, y hay dos cosas que nos constan en esa comunidad y en otras en las que hemos estado, en Cojutepeque, en Suchitoto, por ejemplo, en donde la gente nos ha estado diciendo que han tenido que dejar de comer, que han tenido que disminuir un tiempo de comida
porque y eso es muy real. El dinero no les alcanza. Dos tiempos y malos tiempos. Es increíble. Son cosas que uno las ha estudiado. Soy investigadora social y uno ha estudiado las estadísticas, ha visto que el país se está endeudando, ha visto de que ya están tomando dinero de las pensiones, está dándose cuenta, uno estudia esos datos y se da cuenta de lo preocupante que es la situación económica del país, pero ver y conversar con la gente que está viviendo las repercusiones de esa falta de empatía en el tema económico, en las decisiones políticas y económicas que se están tomando actualmente, en donde no hay ninguna solidaridad, no se está tomando en cuenta de que la gente está sufriendo hambre, y no estoy exagerando. En todos los lugares donde hemos estado, la gente nos está diciendo que han tenido que cambiar sus hábitos de comida. Nos están diciendo de que si antes comían carne una vez a la semana, ahora lo están haciendo una vez al mes, una vez cada 15 días. Han reducido leche, han reducido huevos, en función de garantizar al menos alimentarse. Son casos muy duros, y lo que usted dice es cierto. No es necesario inventar una situación que quienes nos están escuchando saben perfectamente que está ocurriendo y que está empeorando. Hemos tenido reuniones con empresarios que nos están diciendo de que también han reducido una serie de actividades. Hemos tenido reuniones con maestros. Nos han estado diciendo, por ejemplo, en Suchitoto, que las escuelas están cayéndose, no están con los baños adecuados. Les dan, supuestamente, les tienen que dar una vez al año alrededor de $1,500, lo cual es mínimo, pero ni siquiera han recibido $250 hasta el momento, donde el año escolar prácticamente va a concluir en unos pocos meses, y son los propios maestros los que tienen que comprar la cartulina, los que tienen que comprar los plumones, los que tienen que incluso facilitarle a sus alumnos datos de sus celulares para que el alumno pueda terminar una tarea en línea, porque en su casa no hay para comprar saldo en las clases virtuales que se brindan. Entonces nos están pintando un país propagandísticamente, publicitariamente, puesto al mundo como el mejor, en base a engaños, en base a mentiras. Se nos dijo que había manejado el gobierno de El Salvador la mejor manera de administrar una pandemia mundial como fue COVID-19, y ahora nos damos cuenta que ocultaron más de la mitad de muertes reales. ¿Qué significado tiene ocultar? Ellos ¿Cómo se lee? Sus registros, o simplemente como todo lo han declarado en reserva, como es imposible que cualquier ciudadano, cualquier ciudadana pueda tener acceso a datos reales, simplemente no registraron los datos, o los registraron de otra manera, o hubo sus registros, pero cuando organismos internacionales tienen acceso a los registros reales, de repente se evidencia de que nos ocultaron una cantidad enorme de muertes por COVID, pero lo que querían era presentarse al mundo como un país modelo en la administración, en el manejo de la pandemia. Una gran mentira. Y ahí no está procesado ningún ministro por haber participado en este tipo de falacias dadas a conocer a la población en función de ganar votos y en mantener popularidad. Popularidad basada en mentiras, en falsedades. Nada nos dice de que realmente haya 0 homicidios durante varios días, conforme nos dicen las cifras oficiales. Si ocultaron alrededor de 80,000 muertes por COVID-19 durante la pandemia, ¿qué nos dice que no están ocultando cifras reales con respecto a los homicidios que están ocurriendo? Y un punto muy importante que lo hemos conversado con Luis es de que ni siquiera son capaces de registrar como homicidios más de 150 muertes, homicidios ocurridos dentro de la cárcel de personas inocentes que jamás debieron de haber llegado a una prisión y que han sido asesinadas, torturadas dentro
de los centros penales y que los familiares se dan cuenta hasta que la funeraria donde está el cadáver se comunica con ellos. Y la fiscalía Esos dice números, que se archivan, ¿no? Francisco, esos números no aparecen registrados como homicidios. Quiere decir de que una persona vapuleada, golpeada, torturada, muerta por el golpe que le han dado en la cabeza, en el pecho, por fracturas, no es un homicidio, porque murió dentro de la cárcel en el marco del régimen de excepción. Esos números no aparecen registrados como homicidios. No es cierto, entonces, de que las cifras oficiales que oficialmente se nos difunden sean ciertas. Sobre la base también que es imposible poder constatar eso porque no hay acceso a los registros oficiales desde mediados del año pasado. Bueno, permítanme una pausa. Gracias a Radio Fonseca 92.1 en el Departamento de la Unión. La Voz Juvenil está retransmitiendo la entrevista con Celia Medrano y con Luis Parada, la fórmula presidencial de nuestro tiempo. Así que muchas gracias a todos ustedes, al igual que gracias a Esenciales Productos y Servicios de Higiene y Limpieza que está con nosotros. Nos puede buscar en Facebook como Esenciales SB. Vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos, vamos a hablar de todas las cosas que dicen que están en contra de la fórmula presidencial, sus pasados, qué es lo que defienden, qué han hecho. En eso nos vamos a basar en la plática en el segundo bloque. Si usted quiere participar, puede dejarnos notas de voz máximo de 1 minuto, serán escuchadas previamente para poderlas compartir con ustedes y nos pueden escribir al 7616-8383 o a Facebook o a nuestro canal de YouTube, y usted se puede suscribir de paso. Buenos días. Regresamos con Primera Vista, la información de primera mano. Recupérate, Clínica de Fisioterapia. Ofrece los servicios de evaluación de lesiones, tratamientos de fisioterapias, fortalecimiento de grupos musculares, descargas musculares, masajes relajantes, quiropraxia, osteopatía y más. Haz tu cita al 2262-5501 y el 7875-4131. Búscanos en Instagram como recupérate-sb. Recupérate, unidos por tu bienestar. Productos y servicios esenciales. Te ofrece productos para limpieza, desinfectantes, lejía, jabón líquido para platos, jabón líquido para manos. Además, productos higienizantes como alcohol gel, alcohol 90, desinfectante a base de amonio cuaternario y mucho más. Visítanos en Primera Calle Poniente, número 2215, frente al CNR. Teléfono 2523-5438. Búscanos en Facebook como Esenciales SB. No olvides tomar en cuenta las medidas de bioseguridad para evitar contagios de COVID-19. Productos y servicios esenciales. En Impresa Repuestos somos una empresa de puertas abiertas. Abiertas a darte lo que para ti es más importante. La tranquilidad de moverte seguro. Nos aseguramos de siempre acercarte a ese esperado abrazo. Experimentar nuevos destinos. Ser parte de las mejores experiencias o de un negocio seguro. Queremos mantenernos con las puertas abiertas y muy de cerca, porque tu tranquilidad es la nuestra. Impresa Repuestos. Muévete seguro. La Voz de la Vía Campesina, un espacio para promover la construcción de la soberanía alimentaria, visibilizar la agricultura familiar y promover las propuestas de la población rural hacia las instancias de tomas de decisiones. La Voz de la Vía Campesina, todos los lunes a partir de las 2 de la tarde por el 106.9 FM Radio La Popular. Le das tu amor al campo, poniendo la semilla, cuidando el alimento. Somos la Primera Vista en temas de interés. Muy buenos días, 7:42. Como nada, está pasando el tiempo. Celia Medrano,
Luis Parada, fórmula presidencial de nuestro tiempo, y propuesta también por organizaciones sociales, la sociedad civil, como Sumar. Quizás no mucha explicación, pero sí que logremos comprender. Salió la Alianza Nacional El Salvador en Paz, luego Resistencia Ciudadana, decir de que no eran de la sociedad civil. Después acá mismo el doctor Fortín Magaña aclaró y dijo de que no eran de toda la sociedad civil, sino que de una parte. De eso se han intentado agarrar muchos, incluso el oficialismo, que ha participado mucho en sembrar en estas zonas para ver qué resulta. O sea, ¿cómo llegan a Sumar y qué pasó ahí? De manera muy rápida, porque lo hemos ya planteado en diferentes espacios. Fuimos llamados, convocados por este grupo, este conjunto de organizaciones sociales que integra la plataforma Sumar, y nos decían que habían decidido poder incidir en la posibilidad de impulsar una fórmula presidencial que viniera desde sociedad civil. Compartimos los principios, la plataforma básica, la agenda mínima planteada por Sumar, vinculada con la diversidad, vinculada con la justicia, vinculada por justicia económica, tributaria, con el respeto a derechos humanos, por mencionar algunos elementos de su plataforma. Y después nos informaron que habían estado tratando de generar una candidatura única en conversaciones con diferentes partidos políticos. Al final, nosotros no fuimos parte de todas esas conversaciones, más que alguna vez en que pudimos conversar con referentes de estos partidos políticos, y quedó muy claro de que cada partido político iba a tomar sus decisiones en función de sus valoraciones, de sus bases, y que quedaba abierto, en mis cuentas todavía está abierta, la posibilidad de llevar o albergar una candidatura única. Sin embargo, el partido Nuestro Tiempo tomó una decisión, ya lo he dicho también en otros momentos, muy importante. Asumió una fórmula presidencial de miembros, de integrantes que estuviesen afiliados a su partido. Luis ya ha hablado de que, de acuerdo a las leyes salvadoreñas, si alguien quiere ser candidato, debe de estar afiliado a un partido político determinado. Es la ley, hoy por hoy. Y en ese marco teníamos que afiliarnos a un partido político. Pero un partido político que afilie a personas a una candidatura presidencial, a una candidatura vicepresidencial, sin que sean sus militantes, sin que tengan una trayectoria dentro de su partido y respondan a los intereses exclusivos de su partido y de su dirección partidaria, no es un partido político común en nuestra esfera política, en nuestro contexto político. Nuestro Tiempo sí lo hizo, porque Nuestro Tiempo se ve como partido político integrado, miembro de el movimiento social en sí mismo, sí, no como su vanguardia, no como su dirección única. No es un partido que plantea de que la gente debe seguir al partido, sino que es un partido que se ve a sí mismo y sus liderazgos como integrantes del movimiento social, y por lo tanto en una alianza permanente con el mismo. Y es por eso como un Luis Parada y una Celia Medrano pueden afiliarse a Nuestro Tiempo. Por supuesto, leímos los estatutos, yo leí los estatutos, he visto en la página web los informes dentro del marco de transparencia que este partido político tiene, donde están claramente sus donantes, sus gastos, etcétera. Ya quisiera ver que otros partidos políticos, un ciudadano común y corriente, pudiese abrir la página web y revisar quiénes son sus donantes, etcétera. Y también leí en sus estatutos sus principios, y estoy de acuerdo con esos principios. Pienso de que somos una fórmula planteada por sociedad civil que un partido político acoge
para poder darle una opción diferente a las personas. Y termino con plantear de que he escuchado con atención a muchos de los panelistas que han estado aquí en la radio y he notado de que plantean y cuestionan de que no fue una candidatura única hoy por hoy, pero no cuestionan, no señalan la trayectoria nuestra como personas vinculadas con nuestras acciones que durante toda la vida han estado al servicio del Salvador. Yo he escuchado de algunos que ustedes han mencionado que no nos no descalifican. No nos descalifican ni como Celia Medrano ni como Luis Parada. Sí, entonces cuestionan mucho sobre el proceso, lo que quiere decir de que todavía puede en el país, en el marco de las diferencias políticas y los diferentes partidos políticos en el espectro actual salvadoreño, podemos tratarnos con respeto. Luis, y creo que eso es fundamental. Hablan mucho su pasado en Arena, que ustedes no dejan de ser militares, son militares en retiro, entiendo. Te lo puedo explicar. Sí, que no vive en El Salvador, que no conoce la realidad del país. Y no quiero que hablemos, que nos centremos en eso, pero que está en un partido que es pro aborto. Y no, insisto, no estoy entre que sí, que no, sino que todas estas cosas quieren que sea como un ataque a ustedes. ¿Cómo recibe esto usted? No, mira, primero te quiero explicar. Con lo de la participación en el Partido Arena, ya lo explico. Ya lo expliqué y te digo que para mí, en vez de ser algo malo, fue algo enriquecedor, porque logré darme una proyección que creo yo que fue una de las razones por las que me buscaron. Y el mismo Partido Arena, ellos ya renovaron completamente su dirección, pero se deben de recordar que yo les dije en una reunión cuando los estaba queriendo convencer de que no adelantaran la interna, les dije, en sus manos está una decisión que no solo va a determinar el futuro del Partido Arena, sino que el futuro de El Salvador. Y mira qué tan cierto es lo que les dije. Así que no, yo siento que es una experiencia enriquecedora. Con respecto a que fui militar porque El Salvador necesitaba de gente que pudiera arriesgar su vida. O sea, yo podría haber tenido cabida en cualquier otra profesión, ganando mucho dinero, pero yo arriesgué mi vida por defender a El Salvador, por darle, y defender, te digo, de no solo contra un lado, si habían problemas internos. ¿Por qué? ¿Pero por qué pensé ser militar? Porque pensé que si la gente buena no se mete a una institución como la Fuerza Armada, ¿cómo vamos a esperar que haya resultados diferentes? Entonces fue ese idealismo de ponerme al servicio del país, desde el lugar más difícil que había, muy parecida a esta decisión de estar acá. Luego me decías sobre... Lo del partido de nuestro tiempo. El partido de nuestro tiempo, es que mira, la gente, primero, si tú lees los estatutos del partido, como dice Celia, los dos los leímos antes y conocerlo, y al hablar con ellos, eso que dicen del partido de nuestro tiempo es falso. Ellos no tienen una agenda de impulsar ninguno de los temas de lo que están diciendo. La única agenda de ellos es establecer un espacio democrático dentro de un Estado de Derecho para que se puedan discutir todos estos temas, con una visión amplia de inclusión, una visión liberal progresista. Esa es la esencia. Ni el partido de nuestro tiempo tiene esa agenda como una agenda de partido, como una agenda que deben compartir todos sus candidatos. Eso es falso. Ni nosotros tampoco. La punta de lanza, creo yo, del gobierno o del oficialismo que se va a tener para las próximas elecciones, el tema bandera será la seguridad. Que el régimen de excepción le ha dado tranquilidad, paz, libertad a los salvadoreños y que tienen capturados a los pandilleros. ¿Cómo afrontar eso? Porque si usted habla mal del régimen de excepción, sea Luis Medrano, Celia Medrano, no era Celia Parada y Luis Medrano. Ya te vas a confundir todo. Otra vez. No, pero cualquiera de nosotros u otro que hable o que señale puntos de violación a derechos humanos del régimen de excepción, estamos defendiendo terroristas, tenemos familiares aquí, eso. O sea, ¿cómo afrontar esto cuando aparentemente la población esto sí lo aprueba, el tema de seguridad?
Desde justicia, Francisco, desde justicia, ¿cómo puede justificarse de que haya personas que están siendo asesinadas en las cárceles que ni en ningún momento debieron de haber sido detenidas? Y igual nos siguen hablando de mucha propaganda, nos siguen hablando con mucha publicidad pagada con desde fondos del Estado, con nuestros impuestos, como usted plantea, y nos empiezan a decir de que debemos de sacrificar los derechos de las personas en función de este alivio que en materia de seguridad está respirando la gente. Creo de que en primer lugar hay que ver cómo se justifica, cómo justifican de que llevemos más de año y medio en un régimen que debería de ser excepcional. Ni siquiera de manera oficial, ni siquiera ellos le llaman, ni siquiera el gobierno le llama excepcional actualmente. Ahora le llaman un régimen especial. Usted lee su propaganda y en su propaganda hablan de régimen especial porque saben que no es sostenible hablar de excepcionalidad. Y cuando usted lee los diferentes decretos legislativos en los que se da prórroga a este régimen, hay uno, la 9ª prórroga, por ejemplo, en donde en el decreto legislativo hablan de una nueva institucionalidad. Sí. ¿Y qué es lo que está pasando? Creo que cada vez nos está quedando más claro de que este régimen no está utilizando en contra de la criminalidad del sistema, sino que lo está usando para aplicárselo a cualquiera, a usted, a mí, a Luis, al que nos está escuchando, a cualquiera, no importa si está justificado o no, o si hay pruebas que le vinculen a un hecho criminal. Simplemente, si usted dijo algo que no le gustaba, o tiene una posición que no les gusta, le aplican el régimen. Pregúntele a los sindicalistas de la alcaldía de Soyapango, 4 meses sin que les pagaran su salario, se desesperan, protestan con carteles en la alcaldía y les aplicaron el régimen de excepción. O sea, protestar porque no me han pagado 4 meses de salario y me aplican el régimen de excepción. No importa si usted es una persona posiblemente vinculada con un hecho criminal o no, simplemente si hago algo que les incomoda, vaya a preguntarle a las personas que están en el centro de San Salvador si les llevaron un proceso para desalojarles de sus puestos. Vaya a preguntarle a las señoras que están con puestos en el mercado central si no tienen el miedo permanente de que las van a desalojar si hacen algo que no le guste al actual gobierno. Y los agentes del CAM llegan y les dicen, si no hace esto, le vamos a aplicar el régimen de excepción. Si usted no está de acuerdo con esto, le vamos a aplicar el régimen de excepción. Ya el régimen de excepción es un tema de control social, es un tema de amedrentación social y es el principal punto de propaganda proselitista que esgrime el oficialismo para una reelección inconstitucional. Entonces, termino con plantearle un ejemplo. Tuvimos COVID a nivel mundial y fue necesario ocupar medidas sanitarias, fue indispensable ocupar la mascarilla porque había un peligro que había que salirle al paso y teníamos que protegernos. Y no nos gustaba la mascarilla, no nos gustaba el alcohol gel, pero todos lo hicimos porque había que protegernos. Fue una medida excepcional, fue una medida necesaria para un momento determinado. La Constitución de la República plantea de que puede echarse mano de un régimen de excepción de manera excepcional cuando todavía están las circunstancias que hicieron necesario echar mano excepcional de esa medida. Aquí, con este régimen, es como que si todavía anduviéramos con las mascarillas. Ya no hay virus, o hay expresiones diferentes al virus, y sin embargo, aquí ha pasado año y medio. Y la medida excepcional todavía se mantiene hasta por siempre, como sus decretos legislativos dicen, como una nueva institucionalidad, porque esa nueva institucionalidad busca de que tengamos miedo a todo, que no tengamos el valor
de protestar por nuestros derechos, de exigir que se respeten nuestros derechos, porque sabemos que nos van a aplicar el régimen de excepción. ¿A cambio de qué, Luis, tenemos paz o libertad? No sé cómo llamarle. Mira, Francisco, primero te quiero aclarar que no, definitivamente y categóricamente, lo que estamos señalando nosotros de los problemas del régimen de excepción no significa que cuando lleguemos al poder, si así lo deciden los votantes, que ese día vamos a abrir las puertas de todos los penales y vamos a sacar a toda la gente. No, los criminales, los que deben algo, tienen una deuda con la justicia, esos van a quedar ahí. Eso que quede claro, que van a querer meter miedo que porque estamos señalando todos los abusos que ha habido, nosotros vamos a sacar de la cárcel a criminales. Eso es falso. Ellos van a mantenerse ahí por el tiempo que determine la justicia que deben estar ahí, y eso es categórico. Ahora, lo que nosotros vamos a hacer es aplicar la justicia con justicia, y te digo, claro, no me refiero a que vamos a tomar las decisiones por los jueces como está sucediendo ahorita actualmente, sino que por ejemplo, no vamos a hacer capturas arbitrarias, porque mira, si yo tuviera el dinero, yo mandaría a hacer una copia de la Constitución para cada habitante de la República y se la diera para que leyera, porque la gente habla del régimen de excepción y ni siquiera sabe lo que está incluido aquí. No significa que ya se están suspendidos todos los derechos constitucionales, son algunos pocos que están suspendidos. El debido proceso no está suspendido. Exacto. El acceso a que las personas puedan tener representación de sus abogados no está suspendido. El que puedan tener personas indefinidamente sin siquiera una audiencia preliminar completamente afuera de revisión judicial independiente no está suspendido. Que puedan capturar a alguien sin ningún motivo, como te dije, no está suspendido. Pero sí está haciendo. Entonces, ¿a costa de qué? Primero, la idea falsa de que el régimen de excepción actualmente es necesario para mantener la situación actual. No es necesario, porque a las personas que ya están capturadas se le deben seguir sus procesos. No significa, si quitaran el régimen de excepción, la Asamblea Legislativa hoy, no van a salir mañana. No van a salir ni mañana, ni pasado, ni nada. Los procesos tienen que continuar. Lo único que significa es que para las nuevas capturas que se hagan, ya van a tener que presentarlos ante un tribunal, ante un juez, 72 horas y no 15 días después. Va a significar que a las nuevas capturas que hagan, le van a tener que asignar un abogado del Estado si la persona no se lo puede pagar. Eso es lo que significa, y que ya no van a estar intervenidas las comunicaciones telefónicas o de mensajería, que ahora se está ocupando de excusa para tener intervenido a todo mundo que pueda ser opositor político o algo así. Entonces, lo que les quiero decir primero, ante tu pregunta, que no es necesario perder las garantías, la libertad, las garantías constitucionales para dar seguridad. Segundo, que el régimen de excepción fue una respuesta adecuada para un surgimiento de asesinatos en cosa de 3 días, y tener a toda esa gente presa le ha dado un gran respiro, seguridad a la población salvadoreña. De ahí no tenemos tiempo para ver cómo se llegó allí, pero te digo que también hay bastantes cosas que la población no sabe, por ejemplo, del pacto que tuvo el gobierno actual con las pandillas, por lo menos durante los primeros 3 años de su gobierno, pero eso lo podemos dejar para una plática después. Pero lo que te quiero decir es que lo que nosotros haríamos adicional a lo bueno que se ha hecho, y claro, no haríamos lo malo que se ha hecho y se continúa haciendo, pero lo que haríamos adicional es tomar las medidas para el desarrollo económico, social, el mejoramiento de la educación y la creación de oportunidades de empleo para combatir el problema de largo plazo, que es lo que nos ha llevado a la situación que existía con las pandillas, lo que es una pobreza extrema, un aislamiento y una falta de oportunidades, y eso es lo que no se ve ahorita. Bueno, me gusta algo que usted dijo.
en otra oportunidad. Quizá hoy he querido de que se aclaren un par de puntos, no es ataques ni nada, sino que aclarar. Voy a leer un par de mensajes antes de terminar. Tengo notas de voz, Fran, ahí para que las tenga listas. Adelante. Hola, buenos días. Sí, quería saber si los partidos políticos van a manifestarse, qué sé yo, en contra del TSE, porque el TSE se nota a leguas que está haciendo un gran fraude, es decir, está siguiendo lo que es la reelección, lo cual es prohibido por la Constitución. Gracias. Ese tema creo que no va a acabar. Buenos días, ¿cuál es la trayectoria del invitado? Y veo que se compara con el profesor Sánchez Serén. Tal vez nos ayude el invitado a explicarnos su amplia trayectoria. No es que vamos a contestar, solo los estoy leyendo. Buenos días, saludos para sus invitados. ¿Buscarían una coalición para poder enfrentar al presidente de turno Bukele, dadas las encuestas donde les dan amplia ventaja al partido de gobierno? Lamentablemente nuestra gente está dormida o muerta. No tendremos un final feliz. El señor Bukele será 5 años más el presidente de los 3 órganos del Estado. Qué duro eso. Buenos días. Según declaraciones de Manuel El Chino Flores, donde indica que Luis Parada es hueso duro de arena y que por tal motivo ha creado una pugna interna dentro de su partido político Nuestro Tiempo. ¿Podría dar su opinión, don Luis? Señora Celia Medrano, ¿y los derechos de los pacientes a dónde quedan? Viene dependiendo cómo venía la entrevista, así van cayendo comentarios. Amigos, soy especialista en desarrollo rural. Ustedes tienen mucha probabilidad de hablar el voto inteligente y de convertirse en el fenómeno Arévalo de Guatemala. Échenle ganas. Y es tercera entrevista que escucho a los candidatos y cada vez me convencen más. Dios quiera que la mayoría de la población dejen el fanatismo y religión por la familia Bukele y sus amigos que están gobernando muy mal. Dios los ilumine, no se desanimen nunca. Buenos días, Francisco. Un saludo a Celia y Luis Parada. Consultarles sobre la razón de no apoyar los proyectos de seguridad que tienen tanta aceptación por los salvadoreños y como salvadoreños por muchos años sufrimos de la violencia de las pandillas. Hola, Francisco, pendiente de su excelente programa. Esta triste oposición solo hace el ridículo, es por gusto todas las mentiras, ni los más importantes les creen. Tal vez hay alguna razón, pues es oposición de siempre, pero Luis tiene razón cuando dijo en encuentro que veía el cambio y la seguridad en el ambiente del país. Buenos días, Francisco, escuchando a sus invitados y pareciera que no viven en El Salvador. Si de verdad tuvieran contacto con la gente, se van a dar cuenta que la seguridad ahora es real, no como en los tiempos del FMLN y Arena. Si hay respaldo de la población en todas las encuestas en las que apoyan el régimen de excepción, porque ustedes no están de acuerdo. Hola, Francisco, quiero saludar a Celia y Luis. Solo quisiera consultarles si como candidato tienen apoyo de la población. El pueblo dice no a la reelección. Bukele es un fraude, está llevando al país a un caos. La clave para ganar es tener estrategias de mercado. Los invitados tienen un buen plan de mercadeo, ya que la gente no entiende de realidades, solo de propaganda. Un llamado urgente a todos los vendedores informales que han desalojado del centro que se unan con todo y vamos por la asamblea, los veteranos y los lisiados. Estamos con todo porque hoy sí sacamos al presidente. Saludos a sus invitados. Buenos días, porque su invitado está llamando ignorante a la población, pero cuando se venga la campaña electoral, ahí andará abrazando ancianos, bolos, niños y de todo. Yo escucho la 106.9. Una youtuber en una página a favor del dictador dice que los medios de El Salvador de información mienten, que el gobierno ha coartado la libertad de expresión, de organización, que no hay democracia, que él ha hecho muchísimas obras ciudadanas. Oculta adelante para aventar el buey a la barranca, algo así. Ella es hija del Chele Medrano. Ay, tantas cosas. Permítame, paso a YouTube. Hablan de tráfico para no hablar de narcotráfico. Son abortistas. Es horrible, un bocado, el termómetro de la humanidad. Ambos candidatos son incoherentes en sus planteamientos, evidenciando sus orígenes de Arena y del FMLN. A ambos los espera el emperador para darles una grande el día de su vida. Saludos, feliz día. ¿Dónde quedaron los valores morales, Celia? Si supuestamente pusieron a pelear por un mejor vivir y ahora juntos murieron muchos familiares para que ahora
estén juntos, algo así. La izquierda del siglo XXI, como mínimo, debe ser feminista y pro derechos humanos. La mejor opción es la unión entre el señor Luis Parada y el señor Joel Sánchez. La oposición debe concentrarse en llevar una planilla única de diputados para obtener 14 residuos y 6 cocientes. Ya no hay. Con el candidato que lleve el FMLN sí puede desaparecer porque sus votantes pueden adherirse al señor Luis Parada. Como pareja por la silla presidencial, es precario que defiendan a doctores que tienen una mala actitud con sus pacientes. Buscamos gente que vele y defienda los bienes del salvadoreño. Como dijo Hugo Chávez, parafraseando a Bolívar, nos dominan más por el engaño que por la fuerza. Celia Medrano fue funcionaria del FMLN. Pregunta para ellos: ¿consideran que El Salvador debería promover políticas de energía renovable y subsidios a producción de vehículos a baterías de litio, al igual que hizo la administración Biden? Qué gusto escuchar a gente que tiene verbo y habla con conocimiento de causa, no como aquellos que hablan como cotorra y repiten lo que les ordenan. Saludos. Impondrán impuestos y sanciones más altos a los que tengan combustibles fósiles. Tengo un gran dilema entre Luis o Joel. Ojalá llegaran a unir esfuerzos. Tenemos una constitución de corte dictatorial, no contempla la decisión de las mayorías y queremos reelección. Ella es feminista. Ellos dos son buena fórmula, pero tienen que ser sinceros con la población y decir que fue Arena, que uno fue de Arena y el otro del FMLN. Increíble, nunca pensé en la vida ver una fórmula presidencial con alguien de la guerrilla y un militar. Ay, mi pueblo, si estos llegan a ganar, serían ríos de sangre. Buena entrevista, saludos. Luis Parada y Celia Medrano van a renunciar, no tienen aceptación de la gente, son de nuestro tiempo. Saludos a doña Celia y Luis. Lastimosamente van a unas elecciones donde el árbitro lo tiene comprado el inquilino de casa presidencial. Como se dice en el fútbol, estas elecciones 2024 huelen a amaño. Critican a estas dos personas. Una pregunta: ¿y Bukele bajó del cielo o de dónde salió? Y así, cualquier cantidad de preguntas. ¿Algún comentario sobre? Muy variado. Sí. Ha habido mucha atención a esta entrevista desde 106.9 Radio. Muy variado. Algunas son muy buenas sugerencias. El tema de la energía renovable y es un tema bastante difícil de comprender para la población. Y debería de ser un punto muy importante de plataforma. Sí. Es un paso que hay que dar. No será en un primer momento muy entendido, pero a la larga es una decisión. Y eso ellos dos dejan llorando a Nayib en un debate, dice. Y eso me lleva a un punto importante, rápido, y es el de que, así como la energía renovable es una opción para el futuro, no necesariamente es popular. Por el contrario, es muy antipopular. Entonces eso quiere decir de que las decisiones de la mayoría o las preferencias de las mayorías no necesariamente sean las mejores. Son liderazgos colectivos, son personas que no se presentan mesiánicamente como dioses o como artistas de cine, los que realmente estarían más preparados para dar respuestas adecuadas y no imponérselas a la población como un régimen de excepción, sino dialogar, educar, formar, conversar en función de poder tomar las mejores decisiones y, aunque al principio pueda que no sean las más populares, no actuar sobre la base de populismo, sino actuar sobre la base de no imponer a la gente, pero sí el camino largo de dialogar, conversar, para que juntos podamos realmente llevar al país donde se merece. Luis, ¿algún comentario sobre los...? Sí, no, de acuerdo con Celia, en lo personal creo que la energía renovable es el futuro, no solo en El Salvador, sino que en el mundo, y yo he sido de los que han adoptado esa energía renovable en mi propia vida, desde que empezó a salir, por ejemplo, los vehículos Toyota Prius, que son híbridos. Nosotros con mi esposa compramos muy temprano eso, y ahora ya
que lo terminamos de pagar y todo eso, ahora ya estamos pagando un vehículo eléctrico completamente. Ah, sí. Sí, nuestro siguiente proyecto, si logramos ahorrar suficiente, bueno, ahora con estas, los beneficios, las políticas del gobierno de Estados Unidos te permiten unos créditos bastante blandos a largo plazo para instalar un techo solar para poder abastecer tu propia energía y guardarla en unas baterías para cuando de noche o eso está. Así que yo creo que hacia ahí deberíamos de apuntarle. Y precisamente los gobiernos pueden tener una gran participación, como dice Celia, no forzando a la gente, pero la gente que desea hacerlo, ofrecerle incentivos para que lo pueda hacer con préstamos muy blandos a largo plazo. Y tal vez la última para despedirme es que yo noté que algunas de las preguntas evidenciaban que quizás el radio escucha no había escuchado la primera parte de la entrevista donde se habló de varias cosas que estaban ahí, así que yo les sugeriría que ya está colgada en las redes, que lo vean desde el principio, porque ahí van a encontrar la respuesta. Celia Medrano, muchas gracias mire cómo me ha costado que esté con nosotros, pero espero que podamos en un mes ya hablar de temas muy concretos de país y que podamos desarrollarlos, oír un poco más, conocer y también las cosas que se hablan que están en contra de ustedes supuestamente, y creo que hoy nos ha quedado bastante claro de que no hay ningún problema. Yo escuché algo entre tantas pláticas que he tenido que decían, es que la agenda de Celia es pro aborto, pro derechos LGBTI, y alguien dijo, lo increíble es que dijo de que ya, sí, esa era su agenda y se iba a continuar, y les dije, sí, ella es Celia, porque de eso se trata. Si usted es pro algo, pero como va a campaña y esas cosas no se pueden decir, mejor me quedo callado. No, si yo soy rojo, si soy azul, y como dicen, el perico donde quiere verde, y esas son las posiciones que yo admiro, aunque probablemente no puedo estar de acuerdo, pero ese tipo de personas en estos momentos que dicen, así soy, y probablemente eso no beneficie, dicen algunos, pero ahí se mantiene. Celia Medrano, qué gusto que haya estado acá con nosotros y el cariño de siempre para usted. Un gusto estar en 106.9 Radio. Un saludo a quienes nos han estado escuchando y han estado pendientes de este programa. Y un punto muy importante que Francisco lo ha señalado, no voy a cambiar discurso, no voy a cambiar planteamientos porque tengo que mentir en una campaña. No voy a mentir en una campaña, y una gran mentira es querer empujarnos con propaganda a que somos parte de una agenda. No puede ser nada más falso, pero en el punto tan sensible como las 4 causales, que es a la que usted se refiere, que conversaron con alguien en particular, simplemente no voy a estar de acuerdo en que mujeres pobres, mujeres criminalizadas por enfrentar una emergencia obstétrica, estén viviendo 30 años en la cárcel. Simplemente es una injusticia. Y tenemos que ser justos, empáticos, humanos, frente a lo que pueden estar viviendo estas mujeres. Excelente. Luis, quiero agradecerle que nos haya invitado y esperamos que sea constante ya sus visitas a este medio y que vayamos caminando también, porque todos vamos jalando acá. Gracias, Luis. Muchas gracias, Francisco. Bueno, así la fórmula presidencial de nuestro tiempo y parte de la sociedad civil que nos han acompañado, Luis Parada y Celia Medrano. Mañana vamos a tener muy temprano a Mauricio Maravilla, que nos estará acompañando. Vamos a estar hablando de temas de coyuntura, sobre todo con Mauricio, y luego vamos a tener a nuestro amigo Viga, el último canciller de la República fuera de este gobierno. Estará con nosotros y vamos a hablar del Foro de Sao Paulo. Vamos a hablar lo que está pasando en Rusia y Ucrania, que dicen que se dio por vencido ya Ucrania, pero él nos va a venir a explicar que tiene un vasto conocimiento en estos temas. Así que los invito, mañana va a estar muy interesante también la entrevista con Francisco Gómez. Para todos, muy buen día. La entrevista, el punto de vista de los profesionales en temas de interés nacional e internacional. Los conceptos vertidos en la entrevista anterior no son responsabilidad ni es la línea editorial del 106.9 FM Radio.